Vamos a realizar el punto 8 del taller, que nos dice: utilizando la primera y segunda derivada, halla el máximo y el mínimo de la función y igual x a la 3 menos 3x al cuadrado más 4. Elabore un bosquejo de la gráfica resultante. Entonces vamos a hacerlo teniendo en cuenta de que precisamente la primera y la segunda derivada nos permiten calcular los puntos extremos o puntos críticos y luego clasificarlos en máximos y mínimos. Entonces lo primero que vamos a hallar son los puntos críticos o extremos. Puntos extremos o críticos. Entonces, para hallar los puntos extremos o críticos, lo que hacemos es coger la función y hallarle la segunda derivada. Entonces la primera derivada. Entonces voy a hallar la derivada de la función. Entonces la derivada de la función sería y' es un igual, pues como el primer término es x a la 3, entonces la derivada de x a la 3 es 3x elevada al cuadrado. Voy a buscar 3x elevado al cuadrado y continúo. El segundo término es menos 3x al cuadrado, entonces quedaría menos 3x al cuadrado. Como estoy derivando, entonces este 2 que estoy señalando pasa a multiplicar este 3, entonces quedaría 2 por 3, 2 por 3, 6 x más la derivada de una constante, pues es 0, entonces más 0. Por eso no lo escribo, o si queremos lo escribimos, pero no afecta para nada, entonces sería más 0. Entonces por eso lo borro, porque no afecta para nada. Bueno, esta es la derivada de la función. Pero resulta que esa derivada nos da inicios o nos ayuda a hallar los puntos críticos. Para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente: llegar e igualar la derivada a 0. Entonces voy a igualar esa derivada a 0. Voy a coger esta derivada, le decimos que esto sea igual a 0. Al igualar a 0, entonces voy a despejar a x. Para despejar a x, pues aquí tengo una función cuadrática, pero esa función cuadrática la puedo resolver por varias formas. Una forma es aplicando la fórmula general, pero la fórmula general pues es larguita y todo eso, pero aquí puedo hacer otra cosita más diferente. Puedo factorizar. ¿Por qué? Porque mire que la x está acá en el segundo término, también está en el primero. Si observa lo que estoy sombreando, Carmen, ¿sí? ¿O no? Le pregunto, Carmen, ¿se alcanza a observar? ¿Sí? Sí, profe, Bueno, estaba en silencio. listo, muchas gracias. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a factorizar. Entonces, factor común el 3 y la x. A ver a qué llego.
Entonces 3x, vimos que es factor común de, si de 3x al cuadrado factorizo o saco 3x, pues lógicamente me queda que ese 3 dividido entre este 3 me da 1, y x al cuadrado dividido entre esta x da x, por lo tanto queda 1x, que por comodidad no coloco 1x, sino que dejo x. Voy a ir. Menos 6 dividido 3 nos da 2, y x dividido x se cancela, entonces quedan 2. Eso nos debe dar igual a 0, porque eso es lo que igualamos inicialmente. Entonces, como tengo un producto de dos factores igual a 0, eso significa que el primer factor debe ser igual a 0. 3x debe ser igual a 0. Y de aquí obtenemos de que x es igual, entonces al despejar la x, este 3 que está multiplicando pasa a dividir, quedaría 0 dividido 3, lo que nos da que x es igual a 0. Este es un primer punto crítico, x igual a 0. Muy bien. Ahora, ese era el primer factor. Ahorita vamos al segundo factor. El segundo factor es x menos 2. Entonces, que escribimos que x menos 2, entonces también x menos 2 debe ser igual a 0. Al despejar la x nos quedaría x es igual a 0. Yo subo esto un poquito porque no, la embarré porque queda más acá, para que nos dé como similar. Entonces al despejar la x nos queda x es igual a 0, y este, como está con signo menos, pasa con signo más. 0 más 2, de donde obtenemos de que x es igual a 2. Pues como ya tengo estos valores en x, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar estos valores en la función inicial, porque recuerden que un punto en el plano tiene tanto x como y. Entonces decimos, si x es igual a 0, entonces y es igual. Entonces reemplazamos 0, 0, como aquí dice, mire arriba, x a la 3, o sea 0 a la 3. 0 a la 3. Luego nos dice menos 3 por x al cuadrado. Entonces menos 3 por x, pero x es 0. 3 por 0 por 0 al cuadrado. 0 al cuadrado por 0 al cuadrado. Esperen que estoy acá. 3 por 0 al cuadrado. Luego sigue más 4. Entonces, más 4. Eso nos debe dar igual. Entonces,
0 al cubo, pues nos va a dar lógicamente 0. Entonces 0. Mire este producto. 0 al cuadrado nos da 0. Multiplicado por 3, pues lógicamente nos da 0. Entonces 0 menos 0 más, nos queda más 4. O sea que en total esa sumita nos va a dar 4. Entonces, ¿qué significa? Que el primer punto es el siguiente. Entonces significa que el primer punto es como en X nos dio 0, entonces el primer punto sería 0, y en Y nos da 4, 0,4. Bueno, hacemos lo mismo con 2. Entonces, si X es igual a 2, entonces Y es un igual. Entonces Y es un igual. Entonces, al reemplazar que tenemos 2 a la 3 menos 3 por 2 a la 2 más 4. Y eso nos debe dar igual. Entonces, 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8. Menos. Entonces, al resolver este, nos queda 2 al cuadrado da 4. Entonces nos quedaría menos 3 por 4. 3 por 4. Y sigue más 4. Y esto es igual a 8 menos 3 por 4 nos da 12. Más 4. Esto es un igual. Entonces, sumamos los positivos. 8 más 4 da 12. 12 menos 12. Y esto nos da igual a 0. En conclusión, el otro punto sería control. El otro punto es si X es si X es 2, Y nos dio 0. Entonces, La flechita quedó atrás de Bufón, no la alcanzo a ver. ¿cómo? O sea, cuando siguió igual 0 es una flecha azul, pero no la veo porque quedó atrás de la suya. Ya. Ya. Aquí pongo un computador abajo. Listo. No, pues no, la que metió atrás de la foto la veo. No se ve nada. Voy a quitar la flecha entonces. Pues ahí coloqué lo que es la parte de los puntos que acabamos de obtener. La flecha de abajo. Ah, había más, llegué hasta 0. No, ya. Ya. Aquí. Mire lo que estoy señalando. El primer punto es 0,4. ¿Sí lo ve? Está atrás de la foto, bro. No se ve. ¿De cuál foto? La suya. Eso me lo corro un poquito más. ¿Sí alcanza a ver ya? Sí, ajá. No, sigue tapado atrás. Se alcanza a ver nomás un paréntesis. No se ve el resto. Ah, bueno. Entonces venga, yo los muevo para otro lado. Subirlo, bajarlo, pero ahí. Entonces yo los muevo para otro lado.
Entonces, en conclusión, para el primer punto, entonces, o mejor dicho, los dos puntos críticos, los puntos críticos o extremos son: el primero, si x es 0, críticos. Entonces, con el x0 y nos dio 4. ¿Sí? Bueno, y el otro, con x2 y nos dio 0. ¿Sí? Entonces, x2 y 0. Entonces aquí están los dos puntos críticos. ¿De acuerdo? Bueno. Listo. Ahora, como ya tenemos los dos puntos críticos, vamos a ver si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Entonces decimos lo siguiente: máximos o mínimos. Entonces, para saber cuando unos puntos críticos son máximos o mínimos, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es hallar la segunda derivada. Entonces voy a hallar la segunda derivada ¿sí?, de la función. Entonces, para hallar la segunda derivada, pues cojo esta derivada y la vuelvo a derivar, ¿sí? Entonces la derivada de 3x al cuadrado, entonces este 2, ¿se sigue el cursor? Pero vio donde seleccioné. Hacia allá arriba, sí, señor. ¿Y si ve el cursor? Sí, señor. Bueno, entonces cojo este 2 y lo multiplico por 3. 2 por 3, 6. X. O sea, que ahí es y prima, prima. Sí. 6x menos. Ahora, la derivada de 6x, pues se coloca la constante que es 6 y la derivada de x es 1. Entonces 6 por 1, 6. Listo. Entonces ya tenemos la segunda derivada. Entonces, para saber si son máximos o son mínimos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que reemplazar los dos valores que hallamos acá, x0 y x2. Si al reemplazar donde nos dé mayor que 0, entonces decimos que hay un mínimo. Donde nos dé menor que 0, decimos que hay un máximo. Entonces decimos lo siguiente: si x es igual a 2, entonces y segunda derivada es igual. Entonces comenzamos a reemplazar 6 por 0. Sí. Cierro. Perdón. 6 por 2. 6 por 2. Porque estoy reemplazando por 2. Menos. 6 por 2 menos. Y la función nos dice menos 6. Y eso nos da 6 por 2, 12. Menos 6. Eso es igual a 6. Y 6 es mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, concluimos que ahí en x igual a 2 hay un mínimo. ¿De acuerdo? Y luego hacemos lo mismo pero con 0.
Entonces si x es igual a 0, lo hice al revés, ¿cierto? Primero a 2 y luego 0. Entonces y segunda es 6 por 0, 0. Menos 6, entonces nos da 0, 0 menos 6 nos da menos 6. Y 6 es menor que 0. O sea, nos dice que ahí en x2, en x igual 0 hay un máximo. O sea, en conclusión, en conclusión, voy a escribirlo acá arriba, no, voy a bajarlos. Conclusión, control C. En el punto 0,4, como cuando x es 0, llévale 4, ese punto es un máximo. Un máximo. Y el punto 2,0, entonces ese punto es un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces ya con base en eso, ya podemos elaborar la gráfica, teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta que la gráfica tiene corta en 4, ¿sí? Entonces voy a elaborar la gráfica. Espere, la elaboro. No la veo acá. Voy a buscar un programita para elaborarla rápido. Programa gráfica. Ya lo busco, gráfico. Ya sé dónde está. La función es x elevado a la 3 ¿Perdón? ¿Cómo? Ya le miré dónde está escribiendo. No la había visto. Que está en un cuadrito muy chiquitico. Sí. Entonces miren la gráfica. Ahí yo la aumento un poquito más. Miren la gráfica. ¿Sí la alcanza a visualizar? Sí, señor. Pero ¿cómo la sacamos? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es lo siguiente. Ubicamos en el plano cartesiano estos dos puntos, el punto 0,4 y el punto 2,0. Entonces ubicamos el punto 0,4. Entonces aquí está el punto 0,
en X y subo 4, 1, 2, 3, 4, aquí queda el punto 0,4. ¿Sí está observando el cursor? Sí, señor. Bueno, entonces aquí queda el punto 0,4, ¿sí? Donde estoy cursor. Bueno, ahí queda un punto. Luego me voy y ubico el punto 2, 0. Entonces en X 2, me ubico en 2 en X y como es 0, entonces no me muevo, queda aquí. Entonces resulta lo siguiente, el punto como el punto 0,4, mire que le dice que es un máximo, entonces comienzo a graficar como un máximo, 0, ¿sí? De acuerdo, como si fuera un vértice de una función parabólica, ¿sí? Y nos dice que el punto 2, 0 es un mínimo, entonces por eso nos queda de esa manera, ¿sí? ¿Por qué cortan el 1 al bajar? ¿Por qué qué? ¿Por qué cortan el 1 al bajar? En el menos 1. Ah, ya. Porque resulta lo siguiente. Resulta de que si yo quiero calcular punto de corte de la función, entonces tengo que igualar la función. Tengo que decir que si f de x es 0 y resolver, ¿sí? Entonces cuando x es 0, al hacer todos los cálculos me va a dar de que hay corta pues, cuando y es 0, entonces x nos va a dar menos 1 y menos 2 lógicamente, perdón, y 2. ¿Por qué? Porque habría que resolver una ecuacioncita que es como lo siguiente. Es como decir, la función inicial es y igual x. Esto yo la copio, yo la voy a copiar. Sí. Esta es la función inicial. Entonces, como la gráfica se hace tabulando, entonces dentro de unos valores se dijo si y vale 0, a que es igual x. Entonces comienza a decir que x es esta función. ¿De acuerdo? Entonces, al resolverse esta función, nos vamos a obtener que los valores son x igual a 2 y x igual a menos 1. Observe lo siguiente. Si usted reemplaza aquí 2, le va a dar 2 al cuadrado da 8, menos 4 por 3, 12, más 4, entonces le da 8 más 4, 12, menos 12, 0. Y si reemplaza por menos 1, entonces le queda menos 1 al cubo es igual a menos 1. Es igual a menos 1. Luego, menos 1 al cuadrado da 1, por 3 da 3, o sea quedaría menos 3. Y con el más 4 que aparece allí, entonces al efectuar esa suma, eso le va a dar igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué no le explico esa partecita? Porque tendría que entrar a resolverle esta ecuación cúbica. Y ustedes no trabajan con función cúbica, entonces de pronto no, el manejo no lo toma, pero no lo toma como no lo tomaría, o de pronto se me enreda un poquito ahí, ¿de acuerdo?
Claro, porque es que usted coge este primer máximo y este mínimo, ¿sí? Entonces usted dice, va, como es un máximo, y como si es un máximo es parecido como a lo que es una parábola, ¿sí? Es un máximo, entonces hace esta curva, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego, este otro que es un mínimo, entonces ya luego y lo vuelve y lo cuadra, ¿sí? Listo. Y ahí nos queda ya la gráfica.